Primero que nada, buenas noches para todos, y muchas gracias por el tiempo dedicado a nuestra presentación. Como ya se dijo, el título de nuestro trabajo se enfoca a los aspectos técnicos que influyen en la cosecha ganglionar durante las colectomías por cáncer. Pasando a la delimitación del tema, comenzaremos hablando con una breve introducción. Pasaremos a continuación a mencionar los objetivos de nuestro trabajo, destacando la particularidad de que fueron variando a lo largo del desarrollo del trabajo de campo, debido a distintas limitaciones que surgieron. Eh, Pasaremos luego de los objetivos a comentar la casuística, una corta casuística de nuestro servicio. Haremos hincapié luego en las limitaciones y la significancia que tuvieron para nosotros en cuanto a los objetivos y cómo se enfocó el trabajo. Pasaremos a continuación a plantear las interrogantes que surgieron en el proceso del trabajo, destacando justamente los factores que influyen en la cosecha ganglionar, haciendo hincapié en los aspectos técnicos, y dentro de ellos específicamente el recuento ganglionar, como analizaremos más adelante. Luego procedimos a la discusión del trabajo para finalizar con las conclusiones. De forma breve, datos que ya conocemos, la importancia del cáncer de colon, tanto por su frecuencia, siendo el tercero en frecuencia a nivel mundial, además de las implicancias que tiene tanto desde el punto de vista terapéutico como de su pronóstico. Específicamente en nuestro país, según datos publicados en mayo de 2020 por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que toma en cuenta el periodo de 2012 a 2016, ocupa el tercer lugar en incidencia a nivel de hombres y el segundo en mortalidad para hombres. Reportado en este periodo que mencionaba, 2.576 muertes para los hombres, y el segundo lugar tanto en incidencia como en mortalidad para mujeres, con 2.568 muertes reportadas en este periodo. Es una patología que actualmente tiene un tratamiento multimodal, con un abordaje multidisciplinario, idealmente en el marco de un comité de tumores, pero que sin embargo, en la actualidad, la cirugía resectiva continúa siendo la única modalidad para ofrecerle al paciente con intención pretendidamente curativa. También destacar que en la actualidad el consenso en cuanto a la cosecha ganglionar definida como oncológicamente suficiente es de 12 o más ganglios. Pasando a los objetivos, nuestro objetivo inicial era comparar la cosecha ganglionar en las resecciones colónicas oncológicas realizadas en nuestro servicio por vía laparotómica versus las realizadas por vía videoasistida. Y en base a eso, hacer un análisis de nuestros resultados y contrastarlos con los datos obtenidos de la revisión de la bibliografía. La hipótesis inicial que manejábamos era si durante la curva de aprendizaje de la cirugía videoasistida, la cosecha ganglionar es menor. Pero lo que nos sucedió es que, bueno, luego de iniciar el trabajo de campo nos encontramos con determinadas limitaciones que vamos a pasar a mencionar más adelante, y eso significó un cambio en nuestros objetivos, y a su vez motivó la revisión de la bibliografía, que bueno, dio paso a distintas interrogantes, destacando, bueno, justamente los aspectos
o los factores que influyen en el recuento o en la cosecha ganglionar, haciendo énfasis en algunos aspectos técnicos que vamos a estar analizando más adelante. En cuanto a nuestra casuística, se llevó a cabo revisando historias desde el periodo de mayo de 2017 a mayo de 2021, revisando las historias específicas de los pacientes que fueron tratados con cirugía por cáncer de colon y recto. En este periodo, en nuestro servicio de cirugía general de Casa de Galicia. En total, pudimos acceder al registro de 120 pacientes. Los datos que nos planteamos obtener fueron la edad de los pacientes, el sexo, el diagnóstico en cuanto a la topografía tumoral, los resultados de la colonoscopía, el resultado de la biopsia y de la anatomía patológica, de la biopsia por la colonoscopía, el procedimiento realizado y el diagnóstico definitivo con la anatomía patológica, haciendo énfasis en la cosecha ganglionar, y analizando también la sobrevida global y si el paciente recibió o no terapia adyuvante. En total, luego de analizar estos datos, pudimos obtener de forma completa los datos de 66 casos. La edad media de esta serie de casos, analizando un poco las características, fue de 72 años, encontrando un 50% para sexo masculino y un 50% para sexo femenino. En cuanto a la localización de la topografía tumoral, la más frecuente fueron tumores de colon derecho, con un 34,8%, siguiendo colon transverso con un 31,8%, la frecuencia fue de un 7,5% para el colon izquierdo y un 25,7% para los tumores de recto. En cuanto a las técnicas, la colectomía derecha fue la más frecuente, con un 31,8%. En el caso de la colectomía derecha extendida, el porcentaje fue un 15,5%. Para el caso de las colectomías izquierdas segmentarias, un 7,5%, las sigmoidectomías con un 18,1%, y las resecciones anteriores de recto, un 21,2%. En cuanto a las vías de abordaje, la vía laparotómica se presentó en el 86,3% de los casos, y la vía videoasistida en un 13,6%, reflejando un poco el estado actual de nuestro servicio en cuanto a la transición hacia la cirugía videoasistida. Al analizar la media del recuento ganglionar, fue de 12 para el caso de la colectomía derecha, de 11,3 en el caso de la colectomía extendida, de la derecha extendida, y descendiendo en cuanto a la cosecha ganglionar a medida que progresamos hacia las topografías más distales. Reflejando también esto, uno de los aspectos técnicos que serán tratados más adelante. Hablando específicamente de las limitaciones que presentamos, bueno, en primer lugar destacar que nuestra serie fue, de forma lógica, como surge lo que estaba mencionando, una búsqueda retrospectiva, descriptiva, con las limitaciones ya conocidas. Destacar la limitación en cuanto a la disponibilidad de datos, y ahí haciendo énfasis que en nuestro servicio nos encontramos en una transición entre lo que es el formato de historia clínica
tradicional, a papel, hacia el formato electrónico, y bueno, implicando esto que en muchos casos no pudiéramos acceder de forma completa a datos importantes, como por ejemplo la sobrevida global, o la realización de terapia adyuvante o no, y bueno, fue un poco eso que nos limitó los casos. También otra de las variables que debemos tener en cuenta en este aspecto es que en nuestro servicio no se cuenta con un protocolo unificado quirúrgico, sino que el protocolo quirúrgico, digamos, queda según el criterio de cada cirujano. En cuanto a la anatomía patológica, también debemos destacar que es un factor que puede influir en el número de recuentos, y que en nuestro caso, el servicio de anatomía patológica, cada patólogo sigue según su criterio las técnicas de recuento ganglionar. En cuanto a los factores que influyen en la cosecha ganglionar, a grandes rasgos debemos mencionar que hay características que son propias del paciente, destacando dentro de ellas la edad, el estado nutricional, el estado inmunológico, la estirpe tumoral, el grado de diferenciación tumoral, aspectos técnicos en cuanto a la anatomía patológica, como la técnica empleada para la búsqueda ganglionar, y los aspectos del cirujano, específicamente la técnica quirúrgica, que es en lo que vamos a centrar nuestra presentación. A continuación, continúa la doctora González abordando las interrogantes de nuestro trabajo. Buenas noches. Como acaba de mencionar mi compañero, bueno, se plantearon una serie de interrogantes, las cuales se muestran a continuación, que fueron en principio qué factores influyen, o sea, como tema principal, qué factores influyen en la cosecha ganglionar o de la colectomía, centrado en la técnica quirúrgica. En cuanto a esto, el recuento ganglionar sigue en vigencia el estándar o el consenso de la linfadenectomía con un recuento mayor o igual a 12 ganglios, si esto es así para todas las topografías tumorales y es independiente de la biología molecular tumoral, y qué otros métodos podrían ser de utilidad para incrementar la cosecha ganglionar. En cuanto a esto, por tanto, sabemos que en cada técnica, en cada colectomía, sabemos que la cosecha ganglionar puede estar influenciada o va a depender del nivel en que se realiza la ligadura vascular correspondiente. Por tanto, además, apoyados aparte por la experiencia de los aportadores del servicio aquí presente, surgen diferentes interrogantes para cada topografía tumoral, para cada colectomía, que son las que se muestran a continuación, se dejan plasmadas ciertas interrogantes, como por ejemplo en la colectomía derecha estándar, las ligaduras vasculares sabemos que se realizan cerca del origen de los troncos arteriales, y bueno, la interrogante principal, ¿cuál es el procedimiento más popular entre los cirujanos uruguayos? Si alguien duda, aquí en este procedimiento que la cosecha ganglionar va a ser superior de 12 ganglios, después dos incógnitas, o bueno, dos alternativas, que si es para un tumor de ciego, si es necesaria la ligadura de la rama derecha de la arteria cólica media, o la misma arteria en su origen, y para un tumor de ángulo derecho, de tercio proximal del cono transverso, si es necesaria la ligadura en el origen de la arteria iliocólica. Y cómo afectaría esto en la cosecha ganglionar, y por tanto en la calidad y la radicalidad oncológica de la cirugía. Por tanto, también en la colectomía derecha surgieron las interrogantes de si habría diferencia de acuerdo al abordaje, ya sea convencional o cirugía abierta, o laparoscópica, qué tipo de resección ganglionar se realiza, de acuerdo al abordaje, si se realiza una de 2, una de 3, incluyendo por tanto los ganglios epicólicos, intermedios o principales respectivamente, donde se realiza, o sea, hay una variante de acuerdo al abordaje de la ligadura de la arteria iliocólica, por ejemplo, si es en su origen o en su sector intermedio, donde se realiza la ligadura de la cólica media o de su rama derecha, o en su origen o en la arca de Rivellano.
Después, para la colectomía, para las hemicolectomías izquierdas, como sabemos, la hemicolectomía izquierda estándar y la hemicolectomía izquierda extendida con la ligadura de la arteria mesentérica inferior en su origen. Las interrogantes, por supuesto, son si la cosecha será superior a 12 ganglios, si alguien tiene alguna duda de ello. ¿Quién la realiza? En nuestro medio sabemos que se realiza con poca frecuencia, porque sabemos que desde el comienzo de la década del 2000 está aceptado que para los tumores de colon izquierdo, las colectomías segmentarias izquierdas tienen los mismos resultados oncológicos que la colectomía izquierda estándar. En cuanto a la sigmoidectomía, las mismas interrogantes, donde se realiza la ligadura vascular, si en el tronco de las arterias sigmoideas o en el tronco de la arteria mesentérica inferior, por debajo del origen de la arteria cólica superior izquierda. Las colectomías segmentarias transversas, también la interrogante de cuántos cirujanos nacionales realizan esta técnica, dónde se realizan las ligaduras arteriales en este caso, si ligan en el origen de la arteria cólica media, en la arcada paracólica a ambos lados del tumor, y en este caso si es posible incurrir a una cosecha gangliana inferior a 12 ganglios, y si se debe resecar todo el epiplón respetando la arcada gastropiploica o no. Luego aparece el concepto de lo que es la resección mesocolónica total, y bueno, dada la experiencia, como ya mencioné, del ejemplo del servicio, en realidad surgió el interrogante de si existe el mesocolon ascendente, y dado cómo se describe la realización de la excisión mesocolónica total, si es posible realizarlo, ya que si una vez, o sea, tal cual como se describe la técnica, si una vez escindida la fascia de Toll derecha, rebatido el contenido mesocolónico hacia medial, si los cirujanos visualizan el uréter, los vasos gonadales y el nervio genitocrural despojados de la grasa como está descrito. Por lo tanto, si es aplicable el concepto de la resección mesocolónica total al colon derecho, si por vía laparoscópica la disección es la misma, y si todos los cirujanos incluyen la mitad derecha del epiplor mayor en la pieza de la hemicolectomía derecha. Y bueno, y siguiendo las interrogantes en cuanto al número de cosecha ganglionar, como mencionó mi compañero, lo otro que hicimos fue la búsqueda bibliográfica, a partir de los cuales encontramos distintos artículos, que bueno, voy a pasar a mencionarlos. El primer artículo es un artículo del 2020, es un artículo japonés, que es un estudio retrospectivo, que menciona, o sea, que habla de la reevaluación de la disección ganglionar en el cáncer de colon durante la cirugía de resección primaria, que este artículo presenta un N de 73 pacientes, que es un N bastante bajo, pero bueno, evalúa en realidad el número de ganglios disecados y el número de ganglios positivos, utiliza el estadiaje, o sea, el N del TNM del American Joint Committee of Cancer de la 8ª edición, y las variables que evalúa es la extensión de la linfadenectomía, cómo afecta al control de la enfermedad locorregional, la presencia de lesiones indetectables en el seguimiento y cuánto afectan la sobrevida, versus un aumento del riesgo postoperatorio sin tener una mejora real sobre la sobrevida. Y lo que concluye es, en realidad, que un N avanzado, o sea, la presencia de metástasis ganglionares en estadio avanzado y la presencia de metástasis a distancia, como todos sabemos, es un factor de peor pronóstico independiente de la sobrevida, que a mayor disección ganglionar, mayor precisión en el porcentaje de ganglios positivos, que la mayor probabilidad de encontrar ganglios positivos se presenta en tumores T3 y T4, que en tumores T1 y T2, por lo tanto en ellos, en los primeros, es donde se recomienda la mayor resección. Establece como necesaria una linfadenectomía total mayor a 15 ganglios para lograr una correcta estadificación, y recomienda una linfadenectomía mayor a 21 ganglios para establecer la severidad del N, o sea, para hablar de un N2A y N2B por lo menos, y por tanto para hablar también de un pronóstico vital. Otra conclusión que establece es que a pesar del pobre pronóstico que asocia un estadio N avanzado, o sea, la presencia de metástasis ganglionares, existen tratamientos oncoespecíficos, como todos sabemos, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia, que se ajustan sobre el nivel de ese número de ganglios positivos, ya sea N0, N1 o N2. Por tanto, la sobrevida mejora tanto por la extensión de la resección y por el tratamiento adyuvante que se le puede ofrecer al paciente. El segundo artículo es un metaanálisis. Es un metaanálisis
norteamericano del 2018, perdón, que se plantea el interrogante de si para la pobre sobrevida que tienen las lesiones, o sea, el cáncer de colon derecho versus el cáncer de colon izquierdo, si para mejorar esto la respuesta está en una linfadenectomía extendida. Tiene un N de 504.958 pacientes de cáncer de colon derecho e izquierdo respectivamente, y evalúa justamente los efectos de la localización tumoral, derecha e izquierda, y la afectación ganglionar en cuanto a la sobrevida a 5 años para los estadios 1 a 3. Y lo que recaba de conclusión es que los tumores de colon derecho asocian peor sobrevida independientemente del estadio, y se vio que con una resección ganglionar mayor a 22 ganglios por lo menos, hay una mejora en la sobrevida mayor al 95%, de un 95%. Esto está fundamentado en la presencia de las skip nodal metástasis, que se presenta en un 18% de los tumores de colon, que significa que es que se saltean se saltean estaciones ganglionares y van a afectar directamente los grupos ganglionares principales en el origen de los folículos vasculares. Por tanto, esto se da principalmente en el colon derecho. Por tanto, se apuntan los tumores de colon derecho a la ligadura vascular central, planteando la linfadenectomía D3 con excisión completa del mesocolon. El tercer artículo es un artículo de carácter, un estudio retrospectivo, también japonés, del año 2020, que menciona el cáncer colorectal tratado mediante resección y linfadenectomía extensa, buscando diferencias entre los patrones de diseminación ganglionar, de acuerdo a la localización tumoral, ya sea izquierda o derecha. Y este artículo toma los pacientes con cáncer de colon derecho e izquierdo en estadio 3, y se les realiza la colectomía correspondiente, la linfadenectomía D3, por tanto con excisión mesocolónica completa y ligadura vascular central, tomando un N de 4.034, y evalúa la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global a 5 años para estos pacientes. Este estudio lo que concluye es que tienen peor sobrevida los tumores de colon derecho versus los tumores de colon izquierdo, como se puede ver ahí, un porcentaje de 77% versus 80%, respectivamente, con una sobrevida libre de enfermedad similar, de 69 para los derechos versus 70 para los izquierdos. La cosecha ganglionar en este estudio fue mayor en el colon derecho, pero con un número de ganglios positivos similar, o sea, una tasa de ganglios positivos, un ratio mayor a izquierda. Por tanto, otra cosa que concluye es que las metástasis a grupos ganglionares principales se vio que son mayores a derecha, presentando a derecha un 8,9 y izquierda de 3,9. Esto en realidad se fundamenta en lo que mencioné recientemente, que a derecha el patrón de diseminación ganglionar es sobre todo por las skip metástasis, y a izquierda el patrón de diseminación ganglionar es un patrón secuencial. Por lo tanto, esto se justifica de que tengan iguales resultados oncológicos con una linfadenectomía menor, o sea, alcanzando con 12 ganglios. Por tanto, establece este artículo, como dice en el cuadrito de arriba, que hay diferencias significativas en cuanto a la sobrevida entre las disecciones, entre las linfadenectomías, de 1 y de 2, pero no está demostrado para una linfadenectomía de 3, pero sí recomienda para tumores, sobre todo para el colon derecho, para tumores la linfadenectomía de 3, para tumores T3 y T4, en este caso, o para tumores a cualquier tamaño tumoral con ganglios positivos, y la de 2 para tumores precoces. El siguiente artículo es un artículo del 2015, que evalúa, es un artículo que se publicó en Brasil, en Río de Janeiro, que es un estudio observacional prospectivo, que lo que
evalúa es la adecuada linfadenectomía para el cáncer colorectal, comparando la linfadenectomía que se realiza entre la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. Este estudio toma como N 62 pacientes, 42 pacientes que fueron a cirugía abierta o convencional y 20 pacientes que fueron a cirugía laparoscópica. Valoraron las diferencias de realizar una adecuada linfadenectomía tomando como estándar 12 ganglios, la resección de 12 ganglios por lo menos, con ambos abordajes, y tuvieron una media de 13 ganglios para la laparotomía y 19 ganglios para la laparoscopía. Y lo que concluyeron es que la edad, otras variables, como la edad del paciente, o principalmente variables como la edad del paciente y el estadio de la enfermedad, son los que tuvieron mayor influencia para lograr una adecuada linfadenectomía. Porque vieron que pacientes menores de 65 años y en estadios 2 o 3, se logró mayor precisión en la resección ganglionar, y la mayoría de estos pacientes fueron por abordaje laparoscópico. Por tanto, este artículo lo que muestra es que la laparoscopía ofreció, en este caso, una mejor resección ganglionar. Igualmente, en ambos grupos se logró una linfadenectomía con una resección mayor a 12 ganglios, por lo tanto, lo que también concluye es que el abordaje no modifica la calidad oncológica. ¿Me paso? Y bueno, y el último artículo es un artículo también del 2020, japonés, que es un artículo que encontramos que evalúa el valor predictivo de la técnica del ganglio centinela para la estadificación del cáncer de colon no metastásico, como dije, japonés, que lo que establece es que aún no hay consenso sobre el uso de esta técnica, que mantiene aún el estándar actual, incluyendo la linfadenectomía radical en la resección colónica oncológica. El fundamento de este estudio es que un 20% de los estadios precoces del cáncer de colon desarrollan metástasis a distancia o tumores metácrons en el seguimiento a 5 años, porque plantean que hay una subestadificación del N0. Este estudio incluyó 95 pacientes con cáncer de colon no metastásico, en el que se realizó la cirugía resectiva laparoscópica y la excisión mesocolónica total. Posteriormente se realizó la inyección peritumoral de 25 miligramos de verde-indocianina, que es el marcador, y se realizó un mapeo del ganglio centinela con cámara infrarroja del mesocolon. Al primer ganglio que marca, que se determina como ganglio centinela, se envía a estudio extemporáneo y se detecta la positividad o negatividad para metástasis tumoral. La detección promedio de ganglios positivos fue de 1.9 con un valor predictivo negativo de 96.2% con una precisión de 93.4%. Por lo tanto, concluye que esta técnica de ganglio centinela tendría un rol principalmente en estadios precoces que permita un manejo más conservador de las resecciones ganglionares. Fundamentalmente en aquellos pacientes a los que a veces se le puede realizar una fibrocolonoscopía con una polipectomía y posteriormente una laparoscopía con una biopsia de ganglio centinela que permita un tratamiento conservador a posteriori. Y bueno, y sabemos también que hay bibliografía nacional publicada en el 2020 sobre la cosecha ganglionar en el cáncer de colon por el doctor Misa, y también un estudio del 2017, un estudio descriptivo de la linfadenectomía del cáncer colorectal en el departamento de Salto. Y a modo de conclusión de lo que arrojó la bibliografía y la discusión que mencionamos previamente, concluimos que, bueno, que la radicalidad oncológica de la cirugía de colon depende de la extensión de la linfadenectomía, siempre que ello no conlleve un aumento de la morbimortalidad, que la sobrevida global y en menor medida la sobrevida libre de enfermedad aumenta con una linfadenectomía extensa, que muchos autores internacionales, de los artículos que leímos, recomiendan para el cáncer de colon derecho una linfadenectomía de 3, por tanto con excisión completa del mesocolon y con una resección de los grupos ganglionares principales, logrando una cosecha ganglionar mayor al estándar, fundamentado en la mayor frecuencia de las metástasis de estos tumores. Y se recomienda también para el colon izquierdo una linfadenectomía extensa, a pesar del patrón secuencial de metástasis ganglionares,
que permitiría igual con una linfadectomía menor lograr iguales resultados oncológicos. El abordaje hoy en día del cáncer colorectal apunta, como todo, a ser mínimamente invasivo con sus ventajas, siendo laparoscópico, incluso robótico, tendiendo a incluir técnicas como estas de ganglio centinela, bardindocianina, buscando como siempre los mejores resultados terapéuticos, en conjunto con las otras técnicas oncoespecíficas no quirúrgicas, como sabemos, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, que están en auge y que cambian a futuro el esquema del cáncer de colon. Muchas gracias.